siempre, siempre, derramando bendiciones sobre su pueblo. Queremos agradecer a Dios la bendición de los hermanos que han estado un poquito enfermos, que ya se están reconociendo. La hermana Gina ya está en su casa, así que cualquiera que pueda llamarla, cualquiera que pueda visitarla, puede tener la confianza. Siempre cuando alguien está enfermo y recibe el calor de sus hermanos, pues esto le ayuda a mejorar mucho. Va a sentir el amor, va a sentir el calor de sus hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, quiero agradecerte tu misericordia y tu gran amor. Quiero, junto a tu pueblo, Padre, compartir de tu palabra, que seamos llenos de ti, que tu Santo Espíritu sea derramado sobre tu pueblo, que nosotros como pueblo tuyo caminemos en el mismo sentido, que como pueblo tuyo estemos dispuestos a padecer si fuera posible, por manifestar ese amor que tú pusiste en nosotros, ese amor que es tuyo, ese amor que viene de Dios. Que tú nos ayudes de una manera que tu palabra, la que tú has puesto para el día de hoy, sea de gran edificación para nuestra vida. Que estemos adorando y estemos sirviendo a Dios en todo lo que vayamos a hacer. En el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Estuvimos viendo la semana pasada el capítulo 3 de Primera Tesalonicenses, y ahí estuvimos viendo la gran satisfacción, la alegría, el gozo del apóstol Pablo al recibir el informe de su discípulo Timoteo, quien de regreso a Tesalónica fue a ver cómo estaban caminando los hermanos en medio de las situaciones por las que estaban atravesando. El apóstol Pablo, después de haber recibido el informe de parte de Timoteo, sintió gran gozo, gran alegría y se sentía sumamente agradecido de Dios por la manera en cómo se estaba conduciendo la iglesia en medio de en medio de esos disturbios y en medio de esas dificultades. Si nosotros vemos el capítulo 3, versos 6 y 7, yo quiero leerlo antes de comenzar la predicación, porque hasta ahora solamente estamos introduciendo el tema de hoy. Primera Tesalonicenses, capítulo 3, seis y 7, que dice lo siguiente: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicciones, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Aquí hay palabras de parte del apóstol Pablo diciendo cuán hermosa fue la noticia que recibió de parte de Timoteo por la manera en cómo se conducen los hermanos de Tesalónica. Yo quiero que en este momento ustedes pongan atención al mensaje de la palabra, porque ciertamente el Señor, yo sé que quiere hablar a través de su palabra. El tema bajo el cual vamos a predicar en esta mañana, hermanos, es el siguiente:
pidiendo la dirección a Dios y viviendo en amor para ser hallados irreprensibles. Recuerden el tema. Pidiendo la dirección de Dios y viviendo en amor para ser hallados irreprensibles. Y la lectura de la palabra es 1 Tesalonicenses, capítulo 3, verso 11 al 13. Dice así la palabra de Dios: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirijan nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados nuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos, o con todos sus santos. Como venimos oyendo en las predicaciones anteriores, los disturbios, las persecuciones, las dificultades que estaban atravesando el apóstol Pablo con estos hermanos en Tesalónica, y tuvieron que partir a Atenas. Fue Pablo llevado allá para protegerlo, pero allá también, cuando se predicó la palabra, volvieron los disturbios, las dificultades, a pesar de que recibiendo la palabra, lo que pasa es que donde quiera que Pablo iba, había dificultades, porque él iba a realizar su ministerio, iba a llevar la palabra, iba a fundar iglesias, iba a consolar a los hermanos. Por lo tanto, ciertamente vamos a recibir ataques del enemigo. Vamos a tener grandes dificultades cada vez que realizamos un ministerio, cada vez que realizamos un trabajo en nuestro ministerio. Pablo había dicho en el libro en la carta a Timoteo, que nosotros debemos orar por los que nos gobiernan, para que vivamos quieta y reposadamente. Pero también nos dice que nosotros debemos obedecer a las autoridades, además de orar por ellas, precisamente de donde Pablo viene a atacar, porque el enemigo utiliza todas las estrategias posibles para atacar a su pueblo. El enemigo no se queda de brazos cruzados. Por lo tanto, cada vez que vamos a realizar un trabajo en la obra de Dios, vamos a recibir ataques del enemigo. Pero Pablo sabía que cuando recibió el informe de Timoteo, al sentir ese gran gozo, él expresa que él tiene deseo de volver a él, pero que ha habido alguien poderoso, precisamente el enemigo quiere imponerse todo. Por lo tanto, si nosotros vemos lo que dice en el capítulo 2 de ese mismo libro, 1 Tesalonicenses, versículo 18, por lo cual hicimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. La mano del enemigo. ¿Y cómo funciona el enemigo? Bueno, el enemigo utiliza todas las artimañas posibles para impedir que esto suceda, que trabajemos, que desarrollemos, que amemos, que nos juntemos, que vivamos una vida de cristianos en armonía, sabiendo que todos vamos un día a un lugar que el Señor fue a preparar para nosotros. Es una cita bien conocida por la mayoría de los hermanos. Efesios capítulo 6,
versículo 10 al 18, dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis resistir, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Pero no tenemos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando hablamos del diablo, de Satanás, estamos hablando del enemigo de Dios que utiliza los principados, los gobiernos, las instituciones bajo las cuales nosotros tenemos que vivir en obediencia, pero con sabiduría. Entonces el enemigo, a través de ello, quiere imponerse sobre nosotros para impedirnos el trabajo ministerial que Dios nos ha puesto. Y aquí tenemos nosotros esta palabra de Dios que nos advierte que debemos tomar las herramientas, las mejores herramientas que tenemos para apagar los dardos envenenados del diablo, para contrarrestar las acechanzas del diablo que él va a utilizar en nuestro medio para que nosotros no podamos realizar el trabajo de Dios. El apóstol Pablo, cuando predicó la palabra en Tesalónica, fue acusado de distorsionar al pueblo y de causar alboroto y de pregonar a un Jesús, un rey, y que se contraponía contra la autoridad del César. Ahí está el diablo luchando para impedir que Pablo desarrollara su ministerio contra los hermanos de Tesalónica y la acusación de que estaba levantando el pueblo. Hermanos, yo quiero decirle a ustedes que eso no está lejos de lo que está sucediendo con nosotros hoy. Yo recuerdo que en los alrededores hay música que la suben a cualquier volumen. Hay música que la ponen para que nadie oiga ni siquiera lo que están hablando. Sin embargo, cuando una iglesia prende una bocina, un megáfono o un equipo de música para predicar la palabra, inmediatamente llega la policía a decirle que bajen el tono. Bajan las autoridades a imponerse para que la palabra no se predique en esa comunidad. Vamos a predicar la palabra de Dios. Yo recuerdo que hace un pequeño tiempo se reunió un pastor conmigo, vecino, y nos dieron la oportunidad de que fuéramos a predicar la palabra en la escuela que hicieron recientemente aquí en Jacagua. Y cuando nos reunimos, había otros líderes también de la iglesia tradicional, y cuando llegamos allí, a nosotros, los pastores de la iglesia evangélica, nos pidieron que teníamos de antemano que dar los temas que se iban a tratar de la palabra de Dios, porque
para que allí se predicaran cosas diferentes entre los alumnos. Por lo tanto, lo sacaron de combate. Eso es un estilo de persecución que utiliza el enemigo para que nosotros no lleguemos a los niños, a los adolescentes, a los estudiantes de ese liceo para llevar la palabra. Ahora vemos también cómo se persiguen las instituciones educativas cuando quieren tener un tiempo de la palabra de Dios para impedir que allí se eduque en el conocimiento de la palabra a la nueva generación. Eso es una manera de persecución que viene del Estado, que está dirigido por Satanás, que es lo que dice en el libro de Efesios capítulo 6, que el diablo va a utilizar a gobernadores de la tiniebla, va a utilizar imperios, va a utilizar obstáculos en todo sentido de la palabra. Usted se puede sentir hasta contento cuando usted ve una lluvia que viene del cielo, viene de parte de Dios. Pero el enemigo tiene tanto poder para hacer daño que se opone a que se predique la palabra y hasta puede extorsionar el clima para impedir que la palabra de Dios llegue. Eso parece, yo puedo pensar que en la mente de ustedes, algunos de ustedes pueden pensar que no es así. Pero el que lee las escrituras sabe que el enemigo ha hecho hasta temblar la tierra, ha distorsionado los imperios, los gobernantes, para que arremetan contra el pueblo de Dios. Eso que sucedió en Tesalónica era una disposición diabólica para impedir que fueran fortalecidos los hermanos que ya conocían a Dios y que la iglesia creciera. El diablo puede provocar accidentes, el diablo puede distorsionar la paz familiar, el diablo puede hacer daño de cualquier manera, pero nosotros los hijos de Dios, la palabra tiene consejos y tiene palabra que Dios quiere que nosotros la apliquemos. Cuando nosotros leemos lo que dice la palabra en 1 de Tesalonicenses, que quiero que vayamos allá, que es el tema del texto. 1 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 11. Por lo cual, 3:11, perdón. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Pablo está haciendo un pedido, y el primero, la dirección de Dios, la dirección de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo, para él regresar a Tesalónica, ya que el diablo había impedido de alguna manera que él regresara, como dice la palabra, una y otra vez en estos 18. Él quiere regresar a Tesalónica, y es lo que está diciendo aquí en este primer versículo, es que él está pidiendo a Dios la dirección para ti. Cuando nosotros pedimos a Dios, hacemos oración, ¿verdad que sí? Nosotros tenemos entonces una herramienta que va a romper, que va a cortar las oposiciones del enemigo. Es a través de la oración que Pablo decide volver a Tesalónica. Porque para él regresar a Tesalónica tiene que bajar los ánimos de los que se sienten ofendidos con la predicación de la palabra. Con el pueblo que está llevándolo a la cárcel, tildándolo de reducero, de que está enseñando que hay otro rey. Es decir, que hay problemas. El problema puede ser con un secretario de Educación o de Bellas Artes, o puede haber un problema con cualquiera, pero cuando usted le tira piedra al jefe, le están diciendo que usted lo va a quietar. Por lo tanto, Pablo apela a esa herramienta que nosotros tenemos, que es la palabra. Por lo tanto, hermanos, en el punto número 1 de este capítulo,
Nosotros debemos orar todo el tiempo al Señor para impedir que el enemigo realice su trabajo en contra de nosotros. La palabra dice en Efesios 6, 18 lo siguiente. Efesios 6, 18. Nuevamente vamos a ese libro que dice lo siguiente. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces nosotros debemos orar todo el tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La perseverancia puede ser el éxito de nuestro triunfo contra los ataques del diablo. Imagínense que usted está colgando de una soga en un barranco, en un precipicio que si cae va a morir. Y usted está agarrado de esa soga y el que está para agarrar la soga le dice: ten cuidado, no suelte la soga ni un solo segundo, porque entonces tú vas al precipicio. Ustedes han visto en películas esos recados. Se agarran de la soga. Hay personas que hasta lloran porque se les está saliendo la mano y están en la punta del lazo y están llorando. En la película casi siempre sucede que en ese último momento hay una solución. Imagínense que usted está agarrando la soga y que por un segundo usted pierda la fuerza. Usted se va al precipicio y ahí termina la historia. Es así como el cristiano tiene que ver las cosas. Cuando el Señor nos manda a orar contra las hechazas del diablo, que el diablo no duerme un solo segundo y no deja de aplicar una de sus estrategias para acabar con su pueblo. La palabra dice con toda perseverancia y súplica. Ustedes saben lo que es la perseverancia. No soltar el nudo. No soltarse un solo segundo. Porque ese solo segundo que usted deja de orar, el diablo va a aprovechar. Por lo tanto, dice: estar firme orando en todo tiempo, con toda perseverancia y súplica por usted y por todos los santos. Porque el enemigo nada más no lo va a atacar a usted, va a atacar a sus hermanos. Si no perseveramos en la oración, el diablo va a aprovechar ese solo segundo para distorsionarnos. Por lo tanto, el diablo va a utilizar a todos sus seguidores, a todos los gobernantes, a todos los opuestos a la palabra para que nos persigan e impidan que nosotros llevemos la palabra. Ahí tienen ustedes en sus hojas. Debemos pedir a Dios sus oraciones. Debemos pedir a Dios sus oraciones cada vez que realizamos un trabajo en nuestro ministerio. Los enemigos de Dios tratarán de impedirlo. Ya vimos en el capítulo 2, verso 18, que el apóstol Pablo era un hombre muy dedicado a la palabra de Dios, a vivir en obediencia. Con todo eso, él dice: yo, Pablo, tratando de afirmar, no es que alguien se lo diga, es que a mí, el diablo me ha impedido regresar nuevamente. Por lo tanto, tenemos que orar permanentemente para impedir que el enemigo nos ataque. En segundo lugar, vamos a ver en el versículo 12 del libro que estamos estudiando, de Primera de Tesalonicenses,
El verso 12 dice lo siguiente: y el Señor haga crecer y abundar el amor uno para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. El Dios Todopoderoso es abundar y crecer en su pueblo. Una de las estrategias del diablo es esta: divide y venceré. Cuando el pueblo de Dios está dividido, el enemigo está feliz. Cuando hay hermanos que están dispersos por donde quiera, el enemigo está logrando el objetivo. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice que el éxito para mantenerse fortalecidos en oración es manteniéndose como pueblo de Dios, amándose los unos a los otros. El amor mutuo nos ayudará a perfeccionarnos. Debemos amarnos unos a otros así como Dios nos ha amado. Dios puso su vida por su Hijo. Y yo quiero decirle algo, mi hermano. Algunas veces me preguntan: ¿tú amas a fulano? Yo lo amo un poquito. Algunas veces se me sale del corazón, porque ese hermano es así, así, así y así. ¿Tú amas a tal hermano? Sí, yo lo amo. Desde luego que sí, yo lo amo. Pero usted sabe cómo es el amor fraternal. La Biblia dice que debemos amar a nuestros hermanos como Dios nos amó a nosotros, sin ver que fuéramos prietos, morenitos, indios, blancos, profesionales, sin ver quiénes somos. Dios nos amó a todos de la misma manera. Puso su vida por ti y por mí. Por lo tanto, no hay razón para que tú no ames a tu hermano. Y algunas veces, precisamente cuando yo estaba estudiando el texto, yo mismo me miraba a mí mismo, me evaluaba. Y es verdad que tú amas a tus hermanos de la misma manera que Dios ordenó que amara, que amara a tus hermanos de la misma manera como Él se entregó a sí mismo por ti y medio. Él se entregó con un amor que fue capaz de sufrir, de humillarse, de ser escupido en su rostro, de ser lastimado, de ser menospreciado, de llevarlo a una cruz para humillarlo. Es que no hay cosa más grande que una gente cometa un pecado y lo lleven a una plaza pública para ahorcarlo, como hicieron con Saddam Hussein, para que el pueblo vea que a él le están cobrando las matanzas que él hizo en contra de su pueblo, las atrocidades que hizo en contra de su pueblo. Y el pueblo se reía, se llenaba de gozo y de placer al ver que el hombre que tanto lo maltrató estaba pagando por sus hechos. Jesucristo dijo que no, yo voy a pagar por él, yo voy a pagar por María, yo voy a pagar por Benito, voy a pagar por Juan Carlos, voy a pagar por cada uno de ustedes para que ustedes lo lleguen al sufrimiento. En cambio, si nosotros pudiéramos pensar de la manera en que nos amamos, el amor de nosotros no se moja. El amor de nosotros no se moja. ¿Por qué? Porque si tengo que pasar el río y tengo que descalzarme y tengo que quitarme los zapatos y arremangarme mi pantalón, el hermano que se lo lleve al río, allá él. El amor de nosotros debe ser un amor sacrificial, un amor que nos seque, un amor que llegue al extremo de nosotros padecer, para nosotros decir que verdaderamente amamos a los hermanos.
si me da un regalito, si ese no está bien conmigo, si él me da una llamadita en vez de que un año me lleva una Coca-Cola y me refresco, yo lo amo. Yo lo amo si él me trata bien. La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que amemos a nuestros hermanos, de la misma manera que Dios nos ha amado a nosotros. En segundo lugar, cuando nos amamos mutuamente, el mundo podrá ver a Dios. El mundo dice que no cree en Dios porque no lo ha visto. ¿Y cómo que ustedes los evangélicos son tan tontos que ustedes pasan los días orando, hablando de la palabra, diciendo que hay un Dios? Muéstrame a ese Dios para entonces yo creer en Él. El asunto es que si Dios es amor y tú vives en amor, le podrás estar enseñando al mundo a Dios, porque Dios se manifiesta a través del amor mutuo y a través del amor que mostramos a los de afuera. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 4 versos 11 y 12. Primera de Juan, capítulo 4, 11 y 12. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Si nos amamos unos a otros, podemos decir que hemos estado acatando el llamado de Dios de que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Por lo tanto, como dice la palabra, que nadie, el versículo 12, que nadie ha visto a Dios. Pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor, cuando ahora se ha perfeccionado, le da testimonios a ellos de que verdaderamente han podido ver el amor. Porque ¿quién es amor? Dios es amor. Cuando nos amamos, entonces podrán ver a Dios. Pero si su pueblo no se ama, es posible que el mundo esté diciendo que no puede llegar a la iglesia, no puede arrepentirse de sus pecados, porque los que están dentro no se aman unos a otros. Es posible que entre nosotros haya diferencia de criterio, de que tus palabras yo no la comparta, de que yo no esté de acuerdo contigo, de que tú no estés de acuerdo conmigo en algo. Pero el hecho de que tú tengas una posición no quiere decir que tú tienes que estar contrario y tener desamor conmigo. Sencillamente tú piensas de una manera, pero acuérdate, el Espíritu te va a revelar que lo que tú estás proponiendo no es lo que Dios quiere. Por lo tanto, oír la voz de Dios significa vivir en obediencia. Porque muchas veces hay hermanos que queremos que el otro esté de acuerdo con nosotros, lo que nosotros planteamos. Y si no es así, entonces no puedo manifestarle amor. La palabra dice que el amor debe ser sin fingimiento. El amor debe ser sincero, un amor fraternal. Si nosotros decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestros hermanos, ¿qué pasa? ¿Qué dice la palabra? Que somos mentirosos. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede ser que ama a Dios a quien no ha visto. Vamos a ver lo que dice en el 3, 10 y 11 del mismo libro del 1 de Juan. 3,
10 y 11. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Este es el mensaje que desde la creación, el mensaje que desde que Jesucristo nació, el que Él enseñó a sus discípulos, el que Él encomendó a sus discípulos que hicieran la gran comisión. Y Él no dijo que había que amar solamente a los que nos aman. Hay personas de fuera que también debemos amarlos. Porque vimos anteriormente en una de las predicaciones de que los de Tesalónica oyeron, Pablo oyó que los de fuera decían buen testimonio de los de la iglesia, porque ellos estaban juntos en armonía, firmes en oración, y que amaban a los de afuera. Si no amamos de afuera, no van a dar testimonio de nosotros. Por lo tanto, amar nosotros y amar a los de afuera es saludable, nos ayuda a crecer y podemos manifestar la grandeza de Dios. Cuando nosotros vemos el versículo 11 de Primera de Juan, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Es insistentemente la palabra en todos los libros, en todas las cartas de Pablo, en la de Pedro, que nosotros oímos y vemos y leemos, que debemos orar permanentemente los unos por los otros y que debemos amarnos los unos por los otros, siempre sin titubear, sin descanso. Y en tercer lugar, mi hermanos, para ser hallados irreprensibles. Para ser hallados irreprensibles, número 3. En primer lugar, para que el acusador tenga razón de acusarnos, debemos estar firmes en santidad y ser hallados sin mancha. Para que el acusador no tenga razón de acusarnos, debemos estar firmes en santidad cuando Cristo venga a buscar su iglesia y ser hallados sin mancha ni arruga. ¿Saben ustedes que en la venida del Señor, si el pueblo de Dios no está amándose, no vive en armonía, el diablo va a utilizar esa herramienta también? Mira, entre Rambo y Melvin hay mucho amor, pero entre fulano y fulano se odia. Fulano no se come un pan y queso con un hermano, pero se lo come con otro. El acusador va a decir: viniste a buscar tu iglesia, y mira cómo está tu iglesia, que se llama Tobalí. Uno aquí, hay un grupito, el otro no le cae al otro, el otro ama a fulano, y hay un hermano, mira cómo andan todos. En la venida del Señor Jesucristo, Él viene a buscar su iglesia, pero Él viene a buscar una iglesia que sea sin mancha, sin arruga. ¿Usted sabe lo que es sin mancha y sin arruga? Como cuando usted va con su hoja de vida a un trabajo que le solicitaron que vaya el lunes y usted busca su mejor ropita, usted va bien derechito, usted va con una buena postura para impresionar a aquella persona que lo va a recibir en la oficina, para que desde que entre por ahí diga: mira, ese es el candidato. Hay muchos que van a los trabajos, se sienten ahí junto con 8 y con 10 y se queda la gente viendo cuál será de nosotros. Y usted que está medio arrugadito dice: aquel está bien metido, tú vas a ser que aquel sea dichoso, porque como que está bien representado. O vaya al banco a hacer un préstamo,
vaya al banco de vestido, de peinado, así, con los zapatos sucios, y dígale, oiga, cuando le llaman a la gente, la gente bancario, siéntese aquí, ¿cuál es el motivo de su visita? Yo quiero que solicitarle 2 millones de pesos al banco. ¿Cómo usted se llama? Como le dijeron a un amigo mío, dice, a mí me llaman el loco. Yo no, a mí no me llaman el loco, no. Tú eres un loco. Porque el que viene a buscar 2 millones de pesos con la falta tuya no la va a encontrar. Si ¿qué impresión tú tienes de esa persona? De esa misma manera el diablo quiere que el pueblo de Dios esté dividido, esté morroñoso, como dice un Dios de Pura, que tenga defecto para justificar su acusación. Porque si el pueblo de Dios no se ama, ¿cómo es que Dios viene a buscar un pueblo hermoseado, un pueblo que tenga características de que verdaderamente es santo, que no tiene arruga? Y usted sabe con quién compara el Señor a la iglesia como la quiere recibir cuando Él venga en su reino a buscar su iglesia con sus ángeles, a buscar a sus santos, encontrarla irreprensible. Que el diablo no diga, mire, están divididos, están discutidos, están peleados, hay diferencia, no se aman, hay lucha, hay pleito, hay discordia entre los hermanos, hay problemas. El diablo dice, a eso no te tienes que buscar, pero no te va a llevar ni 3 de eso. De ese grupo no te va a llevar ni 3. No te va a llevar ni 3. Porque es que el pueblo tuyo, Jesucristo, no es irreprensible. El Señor viene a buscar una iglesia pura y sin mancha, como lo dice en el libro de Efesios, capítulo 5, verso. Vamos a leer el 25 al 27. Efesios, capítulo 5, verso 26, 27. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ustedes ven, las mujeres, cuando se van a casar, van y buscan un traje, preparan a todos los acompañantes con sus vestimentas relucientes, que todo esté organizado, que se vea una boda bien ataviada. Ustedes ven que las mujeres siempre llegan antes que el novio para la ceremonia, ¿verdad que sí? No, llegan de último. El esposo está allí parado esperando a la novia, ya le duelen los pies esperando a la novia, y la novia en el salón todavía, la novia vistiéndose, maquillándose, preparándose, y cuando ya se va dice, no, devuélvete, espérate, que te falta esto, y ahí viene otra vez otro punto para embellecerla, y cuando ya se va, ahí está todo el mundo esperando por esa novia, porque a la gente le duelen los pies de tanto esperar para esa ceremonia. Y llega la novia reluciente, hermoseada, preciosa, no se le ve defecto, el traje está mal planchado, el novio está un poquito cansado, pero la novia viene reluciente, preciosa, codiciada. Esa es la iglesia que el Señor está preparando para el día de su venida. Una iglesia que se vea como la novia que va a la boda. Mira lo que dice la palabra. A fin de presentársela a sí mismo
Dice la palabra, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí misma una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, sin defecto. Una iglesia que no haya de qué acusarla, que sea una iglesia como la de Tesalónica, que sea una iglesia que los de afuera dijeron, oye, ellos mismos dan testimonio, dicen, ellos dan testimonio de cómo ustedes viven, de cómo agradan a Dios, de tal manera que no tienen que decir nada de su iglesia, porque ellos mismos dan testimonio de cómo viven. Esa es la iglesia que está planchadita, la iglesia que no tiene arruga, la que no tiene mancha, la que el acusador no va a poder decirle nada al Señor el día de su venida, cuando Él venga a buscar su iglesia. Es entonces, hermanos, que nosotros debemos siempre mantenernos unidos, aún con sacrificio, aún con lucha, aún con fatiga, aún con padecimientos. Muestra a tu hermano que tú verdaderamente lo amas, porque de la única manera que tú podrás parecerte a Jesucristo es cuando tú amas a tu hermano, cuando tú amas a tu prójimo. No importa el lugar, no importa dónde, no importa a quién. Manifiesta que tú eres de Dios con la manera como tú amas. Por lo tanto, si el Señor nos encuentra haciendo así, como dice la parábola de las 10 vírgenes, de las 5 vírgenes sensatas, que el Señor de esa virgen vino y la encontró haciendo así. ¿Cómo así? Despierta. Vírgenes que estaban conscientes de que estaban esperando al novio de la boda, y le fueron abiertas las puertas porque estaban despiertas, pero había otras vírgenes que estaban titubeantes, que estaban dormidas, que le echaron aceite a su lámpara. Por lo tanto, nosotros debemos estar preparados para el día de la venida del Señor Jesucristo, para que Él se manifieste y sea glorificado, para que vaya con su iglesia tal y como Él se la propuso, una iglesia que no tuviera mancha ni arruga. En resumen, hermanos, debemos estar dirigidos por Dios en cada paso que demos, en cada lugar que estemos, en cada proyecto que nosotros queramos desarrollar. Tenemos que darle a Dios la oportunidad de que Él nos dirija. También debemos amarnos unos a otros y amar a los demás, para que el día de su venida nosotros seamos hallados irreprensibles, para que seamos hallados firmes en esa decisión que tomamos de seguir a Jesucristo hasta encontrarnos con Él en su venida. Que Dios le bendiga.